Dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 8, versículo 13. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que le tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿pueden ver ahora algo? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. ¿Qué tal si levanta una oración y le pide a Dios que hable a su vida? Padre, te doy muchas gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por cada persona que hay en esta noche, Dios. Gracias por cada hombre, cada mujer. Gracias por los niños, Señor. Oro, Dios mío, para que seas tú obrando como tú quieras, Señor. Que seas tú, Dios mío, trayendo libertad. Que seas tú en esta noche derramando de tu gracia, de tu misericordia, de tu paz, Señor. Y trayendo libertad, trayendo comprensión espiritual, Dios. Derriba todo argumento. Derriba todo aquello que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre me he sentido muy especial por no tener que usar gafas. He creído que tengo una visión impresionante. Hasta que este año fui donde el especialista para que revisara mis ojos. Y cuando me revisó, me dijo que necesitaba gafas. Para mí fue un momento tan crítico. Y dije: ¿cómo le puede pasar eso a alguien como yo? Si yo no necesito gafas. Yo pensaba que toda mi vida iba a tener una visión impresionante. Pero la realidad es que después de los 40 años, el cuerpo empieza a pasar factura y muchas de las cosas que uno da por sano empiezan a deteriorarse, entre ellos la vista. Y entonces les cuento que tengo que usar gafas. Pero ese no es lo normal. Es lo normal porque nuestro cuerpo se deteriora. Sin embargo, en la vida espiritual debe pasar todo lo contrario. Y lo contrario es que comenzamos viendo muy poquito, pero cada vez que vamos caminando debemos ver mucho más. Aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro tenemos que ir renovándonos cada día. En el caminar con Cristo, nuestra visión cada día que avanzamos, cada año que pasamos, debe de ser más clara. Porque necesitamos aprender a ver y a ver lo que verdaderamente Dios quiere que veamos, de lo que verdaderamente debemos de tener cuidado. En el contexto de la lectura que leímos,
Jesús había multiplicado los panes. Vio la gente lo perseguía, la gente lo quería escuchar, no solamente lo quería escuchar, sino que sabía que estaban esperando muchos un milagro, una obra de Dios, que Dios se manifestara de una forma poderosa sobre sus vidas. Y Jesús tiene compasión de la gente porque lleva 3 días con ellos y dice, hey, tengo compasión de la gente. Compasión, a Jesús se le mueven las entrañas. Es lo que significa esa palabra. ¿Y qué hay? Vamos a darle de comer. Y le llevan los panes, peces, y Jesús los multiplica. Porque Jesús no es indiferente a la necesidad de las personas. Jesús no es indiferente a aquellas necesidades que son obvias en nuestras vidas. Y una de las más obvias es tener hambre, tener necesidad física. Y Jesús no es indiferente ante eso, y entonces le da pan a los discípulos. A los discípulos y a los 4,000 personas que estaban con él. Porque al fin y al cabo, si algo nos motiva en la vida, es el pan. Si algo nos estimula, es el pan. Ahora usted está pensando en una panadería, no. Me refiero a pan como lo que representa el sustento físico para nuestras vidas. Nosotros, ¿por qué trabaja usted? ¿Por qué se esfuerza? ¿Por qué madruga tanto? Porque usted está esperando el sustento. Porque usted está esperando tener con qué llenar la nevera. Y cuando tenemos con qué suplir la nevera, ya estamos pensando en darnos gusto. Y estamos pensando constantemente en tener una gran posición, una buena posición, porque nos mueve el sustento. Eso hace que la gente se esfuerce estudiando y trabajando a la vez. Eso hace que la gente tenga jornadas largas y se cansen porque desean proveer para sí mismos, para los suyos, para darles un buen mañana. Sin embargo, a veces no logramos ver más allá de eso. A veces nuestra visión parece que todo girara en torno al vientre. Y nuestra hija Sara tiene una mascota y se llama Tocineta. Es una marrana. Y es una marrana, ella dice que muy especial, yo la veo como una marrana. Pero cuando uno va allá, esta marrana lo ve a uno como un dispensador de comida. Y entonces a través de la comida, Sara la manipula y hace que dé una vuelta, hace que se acueste, y ella dice, ¡ay, tan inteligente! ¿Sí ven mi marrana tan inteligente? Y por comida hace cualquier cosa la marrana. ¿Qué la motiva? La comida. Y así veo que a veces no pasamos de ese impulso primario en nuestras vidas. En una de esas de que el Señor multiplica los alimentos, Él se va a un lugar, cruza el lago, y cuando llega a determinada parte, se acerca la multitud porque ya todo el mundo lo está persiguiendo. Y en Juan 6:26 lo registra y dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y Jesús sabe que la gente, que la gran multitud, muchos no entienden, no tienen claro quién es Jesús, pero está saciando sus necesidades. Tal vez es la motivación, es una motivación fuerte cuando la gente va a la iglesia. La mayoría, yo creo que no todos llegamos al Señor porque sentimos una necesidad, la que haya sido, un momento de crisis, un momento difícil, y llegamos al Señor buscando que Él respondiera a esa necesidad. Y en el caminar hemos podido aprender un poquito más y a conocerle. Dice en Proverbios 16:26, es bueno que los trabajadores tengan hambre,
el estómago vacío los motiva a seguir su labor, porque es un gran estímulo. El problema ocurre cuando no hay comida. Y así como el pan es un motivo para trabajar, para luchar, cuando no hay que echarle al vientre, es un motivo para preocuparnos, para sentirnos confundidos. Y los discípulos no eran ajenos a esto. Piensen, los discípulos ven multiplicar, ven cómo Jesús multiplica los panes. Se suben a la barca y Jesús les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ellos no entendieron nada de lo que Jesús les dijo, solamente pensaron: se nos olvidó el pan, se nos olvidó. Y dice que empezaron a discutir entre sí. Y ustedes imaginan los discípulos discutiendo: hey Mateo, no sé por qué dejó la bolsa, yo la entregué a usted. Y por allá Juan: sí, hey. Y todos ahí preocupados porque se montaron en la barca sin comida. Ante esto Jesús les dice: ustedes todavía no entienden, tienen el corazón endurecido. Y Jesús les tiene que explicar: todavía no entienden. Dice la Escritura que no nos preocupemos por la comida ni el vestido, que el Señor viste las flores, da de comer a los pájaros, y que de esas cosas se preocupan los que no son creyentes. Los que no son creyentes se preocupan qué vamos a comer y qué vamos a vestir. En cambio, los creyentes también. No debiera de ser así, pero luchamos con eso. Es una gran batalla en nuestras vidas, aunque tenemos la palabra, aunque la predicamos, aunque la enseñamos, aunque le decimos: hey, busca primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Sigue habiendo una carga, una gran preocupación por el qué comer y por el qué vestir. Y los discípulos no son ajenos a eso. Y necesitamos volver a recuperar la sensibilidad de parte de Dios. Necesitamos tener una visión más clara para que esas no sean las preocupaciones de nuestras vidas. Pero qué complejo es. Sin embargo, el Señor quiere que tengamos los ojos bien atentos, y hay cosas a las que debemos de tener los ojos atentos. El primer lugar es: ¿cuál es el verdadero pan que sustenta y da la vida? Jesús les pregunta: ¿cuántas canastas sobraron cuando alimenté a los 5,000? Y ellos respondieron: 12. Jesús les pregunta: ¿cuántas canastas sobraron cuando alimenté a los 4,000? Y ellos responden: 7. Todavía no entienden. A pesar de ver la mano, y uno de esos discípulos, sí, ¿no? ¿Cierto? Esos discípulos viendo los milagros, viendo a Jesús ahí. Pero posiblemente nosotros en esa situación estuviéramos en esa misma condición o peor. Sin lograr percibir que el pan de vida era el que estaba con ellos. Que el sustentador de la vida, que el que sustenta la vida, iba con ellos en la barca. Y ellos, por un momento, es tan fácil olvidar. Llega un momento de crisis y es tan fácil olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Llega un momento, un problema, una situación difícil, y parece que como, pero no se acuerda lo que he hecho en tu vida. No recuerdas en ese momento de crisis económica. No recuerdas cuando estabas en esa crisis emocional. No recuerdas en aquel momento en que no veía salida y yo abrí una puerta de bendición para tu vida. No lo recuerdas. Y necesitamos volver a recordar aquellas obras de Dios. Señor, tú sigues en la barca con nosotros. Si nosotros seguimos caminando con el Señor Jesús, si usted sigue invocando su nombre, es porque el Señor Jesús está con usted.
Y necesitamos, Señor, volver a percibir, poder ver tu grandeza en lo que eres tú en medio nuestro. Ayúdanos a verte, a poder ver más allá. Pero Jesús no entendía, porque lo que Jesús les estaba diciendo era otra cosa. Tenemos que mirar quién va con nosotros en la barca, quién está con nosotros. Y tenemos que mirar lo que verdaderamente puede dañar el pan, el sustento que Dios da para nuestras vidas. Y lo que daña el sustento, lo que daña el pan de Dios para nuestras vidas, es la levadura, y es lo que tenemos que tener cuidado. La levadura. La levadura es muy simbólica en el Evangelio. La levadura literalmente es un hongo. Y entonces este hongo transforma la química de los productos, los azúcares. Entonces se fermenta, se hace cerveza y produce licor. Y en los panes hace que los panes se inflen, ¿cierto? Los transforma. Un pan no emborracha porque el alcohol se quema en el horno, pero lo cambia totalmente. Y la levadura es una distorsión, una migajita afecta todo. Y Jesús dice, ¿qué es lo que es verdad? ¿Qué es la levadura de la que tenemos que tener cuidado? Lo primero que dice, tengan cuidado de la levadura ¿de quién? De los fariseos. ¿Y de la levadura de quién? De Herodes. En Mateo habla de la levadura de los fariseos y los saduceos, y habla acerca de que la levadura de ellos es la enseñanza. Lucas habla que la levadura de ellos es la hipocresía. Pero lo que verdaderamente daña el pan, porque es la palabra de Dios la que nos sustenta. Es Dios a través de nosotros. Cuando usted se aferra a la palabra de Dios, es Dios, es Jesús está con nosotros. Él está allí cuando tú tomas la dirección. El Señor ha dicho. Y entonces tú empiezas a tomar dirección conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a lo que dice su palabra. Y entonces nos encontramos con una enseñanza que parece muy buena, pero no es de Dios. Y es la enseñanza de los fariseos. Y la enseñanza de los fariseos es una enseñanza basada en reglas, en legalismo. La enseñanza de los fariseos es un listado, una cantidad de cargas que ponían sobre la gente. Camine así, mire así, lávese las manos, purifíquese de esto, y una cantidad de reglas. La enseñanza de los fariseos era una autojustificación. Ellos se sentían buenos, ellos se sentían mejores que los demás, ellos se sentían justos. Ellos sentían que no tenían que hacerse bautizar, que eran los demás, que los demás eran los pecadores, que los cobradores de impuestos eran los pecadores, que aquella mujer era pecadora, que esos son los malos, pero que yo soy justificado porque sigo las leyes. ¿Y cuántas veces en nuestro caminar recibimos enseñanzas como esas? ¿Cuántas veces dejamos de depender de Cristo para empezar a depender de un manual de comportamiento? Yo no oro, yo no leo la Biblia, pero yo me comporto muy bien. Yo soy muy buena gente. Y empieza, y ya en el extremo empieza una cantidad de reglas impresionante acerca de cosas que no tienen que ver absolutamente nada con Dios. En estos días una chica perdió un bebé, murió el bebé, y en su iglesia le decían que no debía de llorar, que no podía llorar. Es una locura. A su esposo, por no ir al servicio, por el momento de luto, por estar allí acompañando en medio de este momento, lo pusieron en disciplina. Y parece una locura, pero ocurre. Donde empieza a depender una cantidad de vainas que no tienen que ver con Dios y se ven muy espirituales. Sin embargo,
También se tenían que cuidar de la levadura de los saduceos. Y los saduceos parecían todo lo contrario a los fariseos, porque tenían una fe liviana. Creían a medias en la palabra de Dios. Eran principalmente la casta sacerdotal y manejaban todo este asunto según su conveniencia. Y el otro extremo es cuando empezamos a recibir esas enseñanzas liberales, esas enseñanzas que parecen muy de moda, muy acomodadas al mundo, pero que son una levadura. No importa, sigue practicando, no importa si haces o deshaces, no importa que forniques, Dios te ama. No importa que hagas esto o aquello, Dios te ama. Y la gente empieza a vivir con un sentimentalismo en cuanto al evangelio, sin haber transformación de vida en sus corazones, sin haber arrepentimiento. No hay una decisión de, no, Señor, yo he pecado contra ti, yo necesito tu perdón. Y empiezan a acomodar el evangelio a su gusto, que suene chévere, que suene bonito, que no fastidie tanto, que no suene tan retrógrado. Cuídense de la levadura de Herodes. Y tiene que ver con ese, piense en esa Jerusalén. Hay una cantidad de pensamientos. Están los fariseos, están los saduceos, y hay una cantidad de ideas por toda parte, por donde la gente va. Si va a una casa están hablando de política, en otra casa están hablando acerca de lo que es importante en la vida, lo más importante, y empieza una cantidad de ideas. Esas ideas sociales, filosóficas, políticas. Hace poco una cantidad de juventud fue arrastrada, manipulada por ideas de libertad y de justicia, y terminaron cometiendo ellos más injusticia. Porque se empiezan a ponemos ideas de este mundo, ideas que suenan religiosas, ideas que suenan chéveres, y empezamos a ponerlas por encima de la palabra de Dios, y cuando el pan de Dios es contaminado, afecta tu vida. Y es de eso de lo que verdaderamente tienes que cuidar, visibilizar, ver. Necesitamos ver. Porque el pan de vida está con nosotros. Dios tiene el sustento, pero Dios nos quiere hacer ver que necesitamos verdaderamente, hay algo de lo que tenemos que tener cuidado. Necesitamos la intervención de Dios en medio de nuestros ojos. Jesús es paciente. Jesús dice, ¿no entienden? ¿Tienen ojos y no ven? La diferencia entre un incrédulo y un creyente es que el incrédulo no ve absolutamente nada, no entiende nada del evangelio. El creyente ve un poquito, pero necesita cada día ver más. Jesús constantemente está reprendiendo a los discípulos, hombres de poca fe. ¿No entienden? Jesús se lleva camino a Maús, camina con unos discípulos, y los discípulos ni siquiera lo distinguen, no saben que están caminando con él. ¿Qué pasa en Jerusalén? Les pregunta Jesús. Y ellos dicen, usted es el único que no sabe que mataron a Jesús. Y él empieza a compartirles el evangelio del Antiguo Testamento, los profetas, para que ellos entendieran lo que tenía que pasar. Y solamente se dan cuenta que es Jesús cuando Jesús parte el pan. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos haga entender el llamado que nos ha hecho? ¿Cuánto nos hace falta que Dios alumbre nuestros ojos? Señor, danos ojos para ver, danos oídos para oír. Es irónico que esas palabras que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, son las mismas palabras. Tomando Jesús al profeta Isaías, Jesús las usa para las personas que no son creyentes. Y a veces nosotros nos encontramos en esa situación. Señor, ayúdanos a ver. Y Jesús les relata y les muestra, parece que el evangelista, en base a esa historia, mete ahí la historia del ciego. Es una historia bien curiosa, bien curiosa.
Porque le llevan un ciego a Jesús. Jesús lo saca aparte, se lo lleva aparte de la multitud. Escupe en sus ojos, le echa saliva en sus ojos y le dice: ¿ves algo? Más o menos. Veo la gente como árboles. Y Jesús nuevamente le impone las manos y queda totalmente sano. Nos ilustra mucho a nosotros. Señor, yo digo ver, yo digo entender, yo ya creo que me las sé todas. Pero Señor, ¿cuánto me falta entender? Necesito que pongas tus manos en mis ojos, Señor. Mira, Dios mío, cuánto llevo en el Evangelio y sigo afanado y trabajado y cargado por lo que tú que hace rato quieres que yo repose en ti, para centrarme en lo que verdaderamente es importante, para centrarme, Dios mío, en tus intereses, para entender, Dios mío, para poder reposar en ti, para poder reconocerte a ti, que voy en la barca contigo, Señor. Y que si tú vas en la barca conmigo, entonces, Dios mío, va a haber el sustento, Señor. Y es ahí cuando usted tiene que volver y ser intencional en ello. Sea intencional en lo que tiene que ver con Dios. No lea la Biblia por leerla. Pídale cuando se acerque a la Biblia, pídale a Dios que le dé entendimiento. Alumbra, hazme entender, habla mi vida. No ore no haga de la oración una carga. No haga de los cultos una carga para su vida, donde usted se supone que tengo que ir alguna vez como para quedar bien con Dios de alguna manera. No haga de eso una carga. Haga de eso una necesidad. Señor, yo necesito de ti. Me congrego porque necesito una palabra tuya. Leo tu palabra porque necesito entender tus propósitos. Oro, Dios mío, para que tú abras mis ojos, porque es el caminar con Jesús el que nos va dando entendimiento cada día. Y la luz se va aumentando hasta que salga el sol de justicia. Es el caminar cada día. Es usted coger un buen libro que le edifique su fe, de hombres, de mujeres que han caminado antes que nosotros, que tienen un buen testimonio. Sin embargo, va mucho más allá de la parte, no me malinterpreten, es más allá de la parte intelectual. Yo necesito recibir mensajes de hombres, mensajes que no solamente se centren en la motivación, mensajes que me den principios de vida, mensajes que me den pilares para enseñarme a vivir, mensajes que me ayuden a entender cuál es la voluntad de Dios. Pero el mayor aprendizaje es cuando usted lo pone en práctica y empieza a vivirlo. Y empieza a ver la respuesta de Dios en cada área de su vida. Y empieza a ver cómo Dios actúa en las diferentes situaciones. Porque el pan de vida está con nosotros. Porque el que abre nuestros ojos está con nosotros. No se conforme. No se conforme. Tenga cuidado de las enseñanzas que no vengan de Dios. Haga suyas, coja el pan, haga suyas las palabras del Señor. Señor, yo necesito vivir la vida en abundancia a la que tú me has llamado. Yo necesito tu luz cada día. Yo hoy determine avanzar. Hoy determine, Señor, necesito cada día que me hagas ver. Hoy determine cada día estar en la presencia, en la barca con el Señor. Avanzando, adquiriendo el discernir. Aprendiendo a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Avanzando hasta que su vista cada día sea más clara. Y entienda quién lo ha llamado y para qué lo ha llamado el Señor. Puede inclinar su rostro, levantar una oración a Dios. Pídale al Señor que le haga ver.
Yo no sé cuál sea su situación. Yo no sé si usted está preocupado por alguna situación. No sé si hay alguna circunstancia en su vida que lo tenga afligido y que toda su energía emocional está centrada en eso que le aflige. No sé qué sea. Es normal que nos aflijamos. Es normal que nos preocupemos. Aún así, pídale a Dios que le haga ver más allá de la situación. Pídale a Dios que le haga ver más allá de la necesidad. Señor, tú eres el pan de vida, tú eres el sustento, bendito Padre Celestial. A veces me preocupo, bendito Dios, cuando no tengo lo suficiente. Y he olvidado, Dios mío, cuántas veces, Dios mío, tú has hecho milagros, Señor. Cuántas veces tú de la nada has traído sustento, bendito Dios. Cuántas veces has manifestado tu misericordia, tu mano poderosa para mi vida, bendito Dios. Señor, cuántas veces juzgo las cosas desde mi perspectiva, desde mi parecer, como si a ti se te saliera del control las cosas, bendito Padre Celestial. Ayúdame a ver más allá de las apariencias. Ayúdame, bendito, empiece a orarle a Dios, empiece a orar por su necesidad. Empiece a orar por su situación, la que sea, abra sus labios e invoque el nombre del Señor y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, necesito que me ayudes a ver, bendito Padre Celestial. Yo no quiero avanzar, yo deseo avanzar, bendito Padre. Pero te pido, Señor, perdóname porque muchas veces tan solo he estado motivado, Dios mío, por la comida que perece, Dios mío. Muchas veces, bendito Dios, Señor, tan solo, Dios mío, he sentido estímulo, Dios mío, por tener, por satisfacerme a sí mismo, Señor. Pero ayúdame a ver más allá, bendito Padre Celestial. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu provisión, bendito Padre Celestial. Trae entendimiento, trae respuesta, bendito Padre, a esa necesidad que hay, bendito Dios. Puede ponerse de pie por un momento, empieza a levantar su oración. Empiece usted.